Bote a Tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Soy Natalio Lueto. Los invito a entrar al universo del jazz, a ese escondite que guarda tus mejores momentos. Buenas noches, queridos amigos y amigas amantes del jazz. ¿Cómo han estado esta semana llena de novedades y afortunadamente de paz en el ambiente, ¿cierto? Hoy es jueves. Quiero mencionar también que nuestro programa El Callejón del Jazz lo hemos cambiado de horario, cambiando del día miércoles a las 20 horas, como era de costumbre, a los días jueves a las 20 horas. Es decir, a partir de este momento seguiremos con el programa todos los jueves a las 20 horas. Aquí por Radio Caput. Bueno, me siento muy contento de poder renovar el mensaje de la música, del jazz. Esta noche, como últimamente, nos acompaña en los controles técnicos nuestro querido compañero aquí, Martín Loza. Y bueno, sucede que tenemos un programa especial dedicado a 3 pioneros del jazz nacional. Y digo que sucede porque uno quiere escuchar música, pero también considero muy relevante conocer al personaje, a la persona, aquel personaje que se dedicó a hacer del jazz un espíritu de comunicación, de creatividad, de estética, de placer, y no solamente para sí mismo, ¿no?, sino para todos los que nos interesa escuchar la música y en particular el jazz. Este programa está dedicado a ellos, a los músicos de jazz argentinos en particular. Quiero recordar a algunos entre los grandes maestros que marcaron el rumbo porque dejaron su huella en las noches de Buenos Aires. Entre ellos destaco en forma particular a Enrique El Mono Villegas, gran pianista, gran intérprete y un excelente tipo, muy reconocido en el ambiente por los años 60, 70, 80, todo un showman que atraía mucho público. Lógicamente, a seguidas está Lalo Schifrin, otro gran músico que se destacó mucho en el extranjero, al gran Gato Barbieri, a Jorge Negro González, a Jorge López Ruiz, que también está con nosotros esta noche, Néstor Astarita, todos ellos de la primera etapa, allá por los años 50. Junto a ellos, Horacio Chivo Borraro, Horacio Larumbe, Eduardo Casalla en batería, todos de la primera hora, también ellos, y la lista se volvería extensísima, llegando a los años 70, 80, cuando ya la música del jazz se empieza a fusionar con el rock y a partir de ese momento el jazz se transforma en una música universal, justamente por la fusión que se logra
a través de los diferentes estilos. Van a ir acentuando estos diferentes estilos los nuevos desafíos, yo lo llamaría, en lo que es la expansión del jazz, ¿sí? Bueno, y yendo al punto que más me interesa mencionar a el Mono Villegas. Este señor, este joven de los años 30, surge porque era un bohemio, en forma muy particular, un pianista prodigio desde muy chiquito, y se dedica al estudio desde pequeño, a la música clásica, y se transforma en lo que fue un genio en la interpretación del piano. Este pianista argentino fue contratado, como muchos de ustedes ya lo saben, por la Columbia Records en 1955 para grabar en Nueva York, y fue el primer argentino que pudo grabar en Estados Unidos música, obviamente del jazz en forma particular. Digamos que fue un personaje dentro de la escena local, un personaje muy simpático, muy, muy curioso, digamos, en su forma de conversar. Se conoció, tuvo amistad con Macedonio Fernández. El mismo Astor Piazzolla le dedicó un tango. Se juntaba a veces con Borges por la calle, en fin, conoció a todo el mundo de la cultura en aquellos años fantásticos, a través de la emergencia del Instituto Di Tella, que luego hablaremos, fue prohibido por el gobierno del general Onganía en el año 68, si mal no recuerdo, 66, cuando a través del golpe de Estado estableció un gobierno de facto, ¿sí? Bueno, vamos a aprovechar para escuchar un tributo que hace Villegas al gran Thelonious Monk, que como ustedes ya saben, fue un gran maestro desde la era del bebop, junto a Charlie Parker, a Dizzy Gillespie, a todo el grupo de grandes músicos que se iniciaron en el bebop, Miles Davis, John Coltrane. Y en este momento quiero dedicarle este tema a todos ustedes. Son 3 temas titulados Tributo a Monk. Fueron los puñales, y después vino la orilla y toda la amargura. Que tenemos que replantear el próximo tema. Aquí estaríamos hablando de otra persona. Vamos a dejar para después a el Mono Villegas para ver qué pasó en la parte técnica, que no surge en este momento el tema que íbamos a pasar. Bueno, volviendo al otro gran pionero de los años 60, perdón, me están avisando desde la torre, desde la cabina, mejor dicho, que apareció el tema Tributo a Monk. Adelante, por favor.
realmente impresionante lo que acabamos de escuchar por el gran maestro Enrique Mono Villegas en el piano, su tributo a Monk, a Thelonious Monk, acompañado por Jorge López Ruiz en el contrabajo y Eduardo Casalla en la batería, sobre 3 temas de Thelonious: Bem Shall Sing, Round About Midnight y el tercero, Blue Monk. Sin lugar a dudas, su interpretación nos conduce a un mundo rítmico que manejó con absoluta libertad creativa y respeto también por la obra de Monk. Como decía, junto a músicos de la talla de Jorge López Ruiz en el contrabajo y Eduardo Casalla en la batería. Y finalmente, estuve analizando la importancia de la poesía en la actualidad. ¿A qué voy con esto? Bueno, me voy a atrever a decir que nuestra identidad, nuestra intimidad, ha ido poco a poco desapareciendo, y me refiero a raíz del sistema tecnológico que utilizamos constantemente, como la aplicación de WhatsApp, que se usa de día y de noche, todas las horas. Nuestra verdadera voz ya no se siente nuestra. ¿Y por qué digo esto? Es una voz amorfa, porque nos repetimos con abreviaciones y de esa manera perdemos la voz, y por eso digo la identidad. Las palabras transmiten una sensación, ¿verdad? Un sentimiento, una intensidad. Y si le sacamos 4 letras a una palabra y dejamos una Q suelta y así por el estilo, evidentemente quien escribe está ahorrando tiempo, y nosotros también ahorrando tiempo para no tener que leer o escuchar un mensaje de WhatsApp. ¿Y qué hacemos para evitar la pérdida de tiempo, entre comillas? Y bueno, pasamos a la mayor velocidad un mensaje de audio, con lo cual se pierde el sentimiento, se pierde la identidad. Es así lo que yo quería acotar. Pero valga la aclaración, decía que estaba analizando la importancia de la poesía, ¿correcto? Por eso, gracias a otra voz, la de los poetas, de quienes escriben desde sí mismos, para nosotros, es que podemos pensar y analizar en forma independiente de los medios tecnológicos que se han ido adueñando de nuestro tiempo, o sea, del minuto, de la hora, del día. Y en realidad, pienso, nos hemos estado transformando en instrumentos de estas plataformas, de estas aplicaciones. Y esto, obviamente, que me preocupa, nos lleva al próximo pionero musical de jazz argentino, Jorge López Ruiz. Vamos a introducir en esta pieza que él compuso las palabras poéticas de José Cherkassky, que muchos años atrás hacía canciones con Piero. Y sobre ese texto de José Cherkassky, Jorge López Ruiz escribe la música de la obra titulada Bronca, Buenos Aires. Y antes de escucharla, aclaremos, para quienes no están al día con algunas de las cosas que yo estoy mencionando, que Bronca, Buenos Aires es un álbum conceptual basado en los sucesos del Cordobazo en 1969. Es un trabajo orquestal con apoyo, estilísticamente hablando, del free jazz, una novedad para ese momento, el clasicismo de las big bands y la música contemporánea de ese momento en Argentina. Lo curioso es que esta obra fue inmediatamente censurada desde su aparición, ¿sí? En el año 66, entre paréntesis, fue el golpe del general Onganía, y nos cuenta Jorge López Ruiz, él mismo, que en un programa de televisión despotricó, así lo cuenta, como un desesperado contra la dictadura, esa dictadura. En esa reunión había un señor, un intelectual, que se llamaba Arturo Jaureche,
Y luego de esa charla entre ambos, Jorge López Ruiz se convenció que tenía que plasmar su protesta en música, lo que terminó siendo la obra titulada El Grito, previa a la obra que vamos a escuchar, también de contexto político, Bronca Buenos Aires. Y termina diciendo que el cordobazo se fue conversando con la gente que uno tenía alrededor, había mucho temor, estábamos hablando de una dictadura, la del general Onganía. Y lo más interesante para mi entender es que hasta esta obra no existía en el jazz argentino una forma política. Y nos dice Jorge López Ruiz que el músico de jazz, con alguna rara excepción, nunca fue un músico de jazz, sino músicos que tocaban jazz. Discutible, obviamente opinable, pero estas son sus palabras. Nadie escuchó Bronca Buenos Aires, fue prohibido. Luego, la primera vez que se difundió en la radio en 1960, no volvió a sonar en ningún medio, hasta el año 2004 en Argentina. Vamos a escuchar aquí en el Callejón del Jazz, por Radio Caput, la obra titulada Bronca Buenos Aires, por el gran maestro Jorge López Ruiz. La ciudad vacía. Primero fueron los puñales, y después vino la orilla y toda la amargura de un malevaje que se estaba yendo, entre un golpe de baraja y alguna muerte casual que uno había prometido. Llegaron todas las broncas inmigrantes y trajeron la historia y la leyenda, derramaron el idioma por la calle y de a poco se fueron adueñando del lenguaje. Y después se fueron los boliches, el estaño se apagó como las velas, el vino empezó a tomarse con apuro y alguien dijo amor en una esquina del centro y se olvidaron del tango y el compadre. Entonces la ciudad se fue poblando de vacíos, ya nadie conversaba como antes, el ruido del Mateo se quedó en Palermo y llegó rumor de muerte para el barrio. Ahora nadie se acuerda, pero dicen que Buenos Aires tiene el bandoneón anclado, una guitarra milonga por Pompeya y un hambre proletario apuñalado.
Acabamos de escuchar Bronca Buenos Aires, un álbum conceptual compuesto por Jorge López Ruiz, basado en los hechos del Cordobazo, en 1969. Es curioso algo que nos cuenta el mismo Jorge López Ruiz, diciendo que nadie escuchó esta obra, Bronca Buenos Aires. Fue prohibido, como decía antes, luego de la primera vez que se difundió en radio en 1970. Y no volvió a sonar jamás
hasta el año 2004. Resulta, dice, nos cuenta, que en el 70 nadie se atrevía a pasarlo entero, esta obra, porque el texto termina con la palabra carajo, que en esa época era considerada una mala palabra y consecuentemente, dice él, un delito. El único que lo pasó fue el famoso Antonio Carrizo por Radio Rivadavia. Igualmente siguió prohibido durante todos los procesos militares. Él, sigue contando, trabajó en Sadaic cuando fue intervenido, tenía su oficina de censura manejada por un coronel que era un idiota, dice él. Una señora a la que nombraron interventora de radio prohibió Gardel durante 48 horas porque consideraba las guitarras de mal gusto. Y en el 83, ya cuando vuelve la democracia, Jorge López Ruiz no se encontraba más en Argentina y nadie se acordaba de ese disco. Por ende, hasta el 2004 no se volvió a escuchar esta obra que, según mi parecer, es una obra pionera que logra amalgamar el free jazz estadounidense, por decir desde dónde salió el free jazz, con música contemporánea argentina, de aquella música que abrió también las puertas de otro estilo musical aquí en el Suramérica, ¿no? En Argentina, obviamente, en particular. Y esta mezcla, si se quiere llamar fusión, yo no la defino así, lo defino como una obra de un gran creador, lo mismo que hizo Piazzolla desde el tango y la música clásica. No podemos decir que es una mezcla de tango, jazz y música clásica, sería irrisorio explicar las cosas desde ese punto de vista. Por ende, Jorge López Ruiz fue negado durante décadas y vuelve a la luz en la actualidad. Por eso lo menciono como un gran compositor, un pionero de la música en la actualidad. Y finalmente, vamos a escuchar, antes de hacer una introducción, vamos a entrar directamente a un tema del otro gran pionero de la música argentina y universal. Y sí, una pequeña reseña la tengo que mencionar. Hablamos de Gato Barbieri, ¿verdad? El gran Gato Barbieri, que luego de hacer un viaje iniciático que partió de Buenos Aires en el año 62 a Italia y de conocer a Enrico Rava, a Don Cherry, grandes músicos de jazz en Roma, en Italia, a través de tocar música, de ir explorando junto a Don Cherry y a Rava un jazz nuevo que surgía desde Estados Unidos, que era el jazz de Ornette Coleman, aquel fundador, junto a Cecil Taylor, del free jazz, esa ruptura total con los parámetros y con las características que ofrecía el jazz, que ya venía modificado a través del bebop y de Miles Davis con el jazz modal. Y Ornette Coleman se aventura en una aventura muy difícil de poder explicar en palabras. Es una música como la que estaban escuchando recién por Jorge López Ruiz. Ahora bien, ¿qué hace el Gato Barbieri en esta introspección y exploración musical junto a Don Cherry, un gran músico también de fuentes estadounidenses, norteamericano, y seguidor de Ornette Coleman? Se van a Estados Unidos, tocan con Ornette Coleman, y de allí sale un Gato Barbieri absolutamente nuevo, renovado, porque experimentó con el free jazz, algo que muy pocos se atrevían, y a la vez conoce a dos personajes en su vida que marcaron su destino como músico, a un músico africano, Ibrahim, y a un director cinematográfico brasilero, con los cuales él establa una gran amistad. Este músico africano había conquistado también desde África una musicalidad folclórica junto al jazz. Y esto determina el camino, el rumbo que va a adoptar Gato Barbieri volviendo a Sudamérica
a las raíces folclóricas de Sudamérica, indígenas propiamente, del altiplano, de Brasil, del norte argentino, Bolivia, Perú, y con una maestría indudable y una genialidad propia de un creador, se aventura en algo desconocido que es lo que vamos a escuchar ahora. Precisamente titulado Introducción, del 1969, del álbum The Third World o El Tercer Mundo. Escuchémoslo. Ya merito la ra ra ya ra 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 ya 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 ya. Ya merito la ra ra ya ra 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 ya 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 ya. Manso como agua y laguna, pero a veces soy un puma. Manso como agua y laguna, pero a veces soy un puma. Ya merito la ra ra ya ra 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 ya 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 ya. Ya merito la ra ra ya ra 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 ya 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 ya. Suave como ave volando, paso mi vida cantando. Suave como ave volando, paso mi vida cantando. Ya merito la ra ra ya ra 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 ya 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 ya. Ya merito la ra ra ya ra 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 ya 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 ya.
Celebro enormemente tener esta noche la oportunidad de difundir esta obra de Leandro Gato Barbieri titulada Introducción del álbum El Tercer Mundo de 1969. La obra realmente impresionante desde todo punto de vista académico y en forma personal. Agradezco muchísimo esta oportunidad y les mando un fuerte saludo, un abrazo cálido a todos mis oyentes y hasta el próximo jueves a las 20 horas por Radio Caput desde el Callejón del Jazz. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas.